En el vídeo anterior hablamos sobre los peligros de la IA, de por qué el miedo es legítimo pero incompleto, y de por qué hay una oportunidad real para los creadores humanos ahora mismo. Pero hay algo que dejamos en el tintero, algo que en realidad es mucho más urgente que la IA, que casi nadie está señalando porque, bueno, no tiene el mismo morbo apocalíptico. El problema no es que la IA te vaya a quitar la audiencia, el problema es que esa audiencia que tienes nunca fue tuya. Agosto de 2025. Creadores de todo el mundo informan de caídas de entre el 30 y el 50% en visualizaciones de un día para otro. Pánico, 1000 teorías durante semanas. Y nadie en YouTube explica absolutamente nada. Y la causa al final no fue la IA, no fue un escándalo, no fue nada que ningún creador hubiese hecho mal. YouTube había cambiado el sistema de cómo contabilizaban las visitas de usuarios con bloqueadores de publicidad. Un pequeño ajuste técnico. Una línea de código en una actualización. Ten en cuenta que entre el 20 y el 60% de la audiencia global usa adblocks en YouTube, y ese porcentaje dejó de contar para el algoritmo. El algoritmo interpretó esa caída de visitas como una señal de menor relevancia y redujo la distribución de los vídeos. Los ingresos reales no se habían movido demasiado, pero el alcance sí, sin aviso previo, sin explicación durante semanas. Pero eso no fue lo peor. Un poquito antes, en julio de ese mismo año, YouTube actualizó sus políticas de monetización y renombró el contenido repetitivo como contenido ilegítimo y empezó a desmonetizar canales automáticamente, por miles. La actualización generó una oleada de sanciones automáticas en canales de gaming, de fitness, de reacciones y entretenimiento. Canales que llevaban años y años construyendo, que no habían hecho nada distinto a lo que habían hecho siempre. Se encontraron de repente sin ingresos y algunos directamente cerrados. Y en noviembre de 2025 también otra actualización, esta vez afectando a contenido con violencia, productos regulados y monetización de vídeos de videojuegos. Más desmonetizaciones automáticas, más cierres, más creadores que un martes por la tarde descubren que el trabajo de años ha desaparecido para siempre. Sin aviso previo, sin ninguna explicación. Y eso te lleva a pensar. Llevas años construyendo en una plataforma que no es tuya, que no eres propietario de nada, eres un inquilino. El contrato lo firma el dueño y lo cambia cuando le da la gana. Y cuando lo cambia, igual tú te enteras en Reddit o en Twitter. Y no es hipotético, está pasando ahora mismo. Canales con millones de suscripciones que un día tienen contenido y al día siguiente no tienen nada visible. Creadores que construyeron durante años y que en una tarde perdieron absolutamente todo por un pequeño cambio de política que ni siquiera entienden del todo. La pregunta no es si eso te puede pasar a ti. La pregunta es ¿cuándo te va a pasar? Pongamos que YouTube no te toca, porque es cierto que esto también es una parte, una minoría de los canales que existen en YouTube. Imaginemos que el algoritmo nos trata bien y que llevamos años creciendo y acumulando seguidores. Maravilloso. Pongamos, por ejemplo, que llegamos a tener 2 millones de personas que nos siguen. ¿Eso realmente significa que tenemos algo real? Vamos a poner un ejemplo de hace algunos años con la influencer Ari, una influencer estadounidense con 2,6 millones de seguidores. Publicaba a diario, tenía miles de likes, cientos de comentarios en cada publicación. Desde fuera parecía intocable. Entonces lanzó su propia línea de camisetas y solamente necesitaba vender 36 unidades para poder activar la producción. 36 camisetas para una audiencia de millones de seguidores. No lo consiguió. Y la historia, por cierto, se hizo viral, y no por el éxito. 2,6 millones de personas la seguían. Nadie le compró una simple camiseta. Y la razón es esta. La seguían como se sigue a un escaparate. Miraban, consumían, pasaban, pero no había una relación real. No había confianza construida en el tiempo. No había comunidad. Simplemente habían números. Y esto no es un caso aislado, es la norma. Hay una diferencia enorme entre tener audiencia y tener comunidad. La audiencia es pasiva, consume y desaparece. La comunidad es activa, elige estar contigo, vuelve, confía. Y cuando confía de verdad, compra si tienes algo que vender. No porque le hayas vendido algo, sino porque quiere apoyar a alguien en quien confía. La audiencia te la da el algoritmo. La comunidad, eso te lo tienes que construir tú. Y solo una de las dos te pertenece realmente. Llevamos años en un sistema que nos entrena cómo optimizar las métricas equivocadas. Las plataformas te dan un marcador. Cuántos seguidores tienes, cuántas visualizaciones, cuántos likes. El marcador sube y tú sientes que estás ganando. Pero ese marcador mide la atención, no la relación. Y la atención es volátil. La relación es lo que realmente dura. La solución no es dejar las plataformas, es dejar de construir tu casa ahí. Dejar de tener todos los huevos en la misma cesta. Las plataformas son un escaparate estupendo.
Son la herramienta de descubrimiento más poderosa que ha existido jamás. Úsalas para eso, para llegar a gente nueva, para que te encuentren, para que conozcan tu trabajo. Ahí tienen todo el sentido del mundo. Pero desde ahí tienes que llevar a los más fieles al menos a un sitio donde la relación sea más tuya, más directa, donde no dependas de nadie, y menos de una plataforma. Por ejemplo, las newsletters, las listas de correo, los boletines que se llamaban antes. Algo que parece cosa del pasado. Y sin embargo, es uno de los pocos canales donde la distribución funciona correctamente. Si tienes 10.000 seguidores, llegan 10.000 mensajes. No el 3% que el algoritmo decida promocionar un martes por la tarde. No el porcentaje que resulte después de que YouTube cambie cómo cuenta las visitas de tu canal. Los creadores han abandonado completamente estos sistemas. Nadie, casi nadie tiene una lista de correo. De hecho, casi ningún creador de contenido tiene ni una página web. Pero la clave de ser un creador a largo plazo es crear tu comunidad y tener un canal de comunicación mucho más directo fuera de las plataformas. Y es exactamente esto lo que diferencia a los que aguantan los cambios de los que no. Hay muchos sistemas, un Patreon, una membresía, un Substack, un servidor de Discord, lo que encaja mejor con lo que haces. Un espacio donde tu audiencia no esté consumiendo pasivamente, sino eligiendo activamente estar contigo. Eso es completamente distinto a tener seguidores y resiste a cualquier cambio de algoritmo porque no depende de ningún algoritmo. Y hay datos que lo confirman. Los creadores con ingresos directos de su comunidad tienen una visión financiera de 30 a 90 días. Saben lo que van a ganar en los meses siguientes. Los que dependen exclusivamente de plataformas no saben lo que van a ganar la semana que viene. La diferencia no es el talento, es, ver dónde han construido su base, su marca. Por ejemplo, 200 personas, que parecen muy pocas. 200 personas pagando 5 euros al mes son 1.000 euros completamente predecibles. Eso no existe en AdSense o dependiendo de las visualizaciones. En eso dependes de que el algoritmo esté de buen humor o de que YouTube no decida cambiar sus políticas de monetización o de que no llegue una actualización un día que te quite el 50% del alcance sin ninguna explicación. Entonces, ¿qué tenemos realmente? Si tienes 1 millón de seguidores, pero ningún espacio propio, ninguna lista de email, ningún Discord, ninguna comunidad que haya elegido activamente estar contigo, la respuesta jodida es que tienes atención prestada. Y la atención prestada se devuelve cuando el prestamista decide que ya no le interesa el acuerdo. El creador tiene que entender que esto no significa abandonar las plataformas, es simplemente usarlas mejor, no depender tanto de ellas, usarlas para lo que son, un punto de entrada, no el destino final. La plataforma te da alcance, tú tienes que convertirlo en algo completamente tuyo, en una relación real, en una comunidad que no dependa de que un algoritmo decida que sigue siendo relevante esta semana. Esa es la diferencia entre construir y acumular. Acumular es fácil, construir cuesta mucho más, pero realmente es lo único que dura.